Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva mesa de Mindalia Televisión. Este es un programa que fomenta el diálogo en torno a materias de actualidad sobre salud, conocimiento y espiritualidad, en el que varios invitados dan su libre opinión sobre temas específicos. Esta semana en nuestra mesa redonda se va a hablar de la importancia de conocernos a nosotros mismos para avanzar y enfrentarnos a nuestras limitaciones. Para ello contamos con grandes especialistas que vamos a pasar a saludar dentro de un momentito, pero antes déjame informarte de las giras que Mindalia va a llevar a cabo por Latinoamérica y Estados Unidos con especialistas como María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustí, Miquel Lizarralde, Ángeles Walder, Esther Enguema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Todos estos son eventos organizados por Mindalia Giras, donde especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento van a estar en Latinoamérica y en Estados Unidos dando conferencias, talleres y también consultas privadas. Si quieres más información, si estás interesado o interesada, entra en nuestra web www.mindalia.com o en www.mindaliatelevisión.com. En la sección giras que te vas a encontrar en el menú superior está toda la información disponible. También puedes acceder a esta información pulsando sobre el banner que te vas a encontrar en la parte superior derecha de las páginas que acabo de compartir. Por supuesto, podéis participar en directo en esta mesa a través de vuestro chat de una manera activa. ¿Cómo? Podéis dejar vuestra pregunta del siguiente modo. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula, luego el país, desde donde nos estáis acompañando, y luego ya podéis formular el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a trasladar a nuestros invitados, que vamos a pasar ya sin más a saludar. En primer lugar, vamos a darle la bienvenida a Mercè Roura. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches, encantada. Periodista, escritora, formada en inteligencia emocional y en crecimiento personal. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre. También nos acompaña Óscar Martín Blas, es coach, terapeuta Reiki y constelador familiar. Bienvenido. Gracias, muchas gracias una vez más. Es un honor para mí estar aquí hoy también. Pues gracias por acompañarnos. Sí, también nos acompaña en esta mesa Sol Millán, coach internacional, formada en PNL, directora de la diplomatura en Enneagrama y Gestión del Talento de la Universidad de Belgrano. Gracias también a ti por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, muchas gracias Laura. Hola, la verdad que para mí es un honor y un gusto estar acá compartiendo con los colegas. Bien, pues presentada ya esta interesante mesa, pues me gustaría arrancar sin darle demasiadas vueltas con una pregunta que, bueno, que viene al caso de el título de nuestra mesa, la importancia del autoconocimiento. Me gustaría saber desde vuestra perspectiva, desde vuestro conocimiento y experiencia, por qué creéis y consideráis que conocernos a nosotros mismos es importante y cuáles son los beneficios de trabajar diariamente en este autoconocimiento. ¿Quién quiere arrancar? Me da igual. Bueno, ¿quién quiere empezar? arranco. Venga, pues vamos con Sol. Empiezo yo. Bueno, mira Laura y a todos los que nos están viendo. Yo ahora justamente estoy llevando adelante una investigación doctoral que ya lleva 3 años en el proceso de autoconocimiento desde el Enneagrama, que es lo que me especializo. Lo estamos llevando en diferentes grupos, en diferentes niveles educativos, niños, empresas. Y en los años de experiencia en lo que vengo investigando, para mí estamos volviendo como a lo que nos enseñaban nuestras culturas ancestrales. Originariamente las culturas ancestrales, incluso de donde viene el Enneagrama, a todos sus jóvenes los creaban y los impulsaban desde el autoconocimiento. Nuestros niños, o actualmente, como nosotros vivimos, a los niños les dicen desde que nacen, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Como si el ser fuera en un futuro. Incluso ahí se mezcla el ser con el hacer. Entonces ya pareciera que vas a hacer lo que vas a hacer. Y ya empieza el meollo con el lenguaje y el problema. En la antigüedad se respondían 3 preguntas esenciales, que era ¿quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Y a dónde voy? Después de tener esas 3 respuestas, recién te preguntabas ¿con quién? ¿Recién con quién? Porque si no sucede lo que está pasando en la actualidad, lo que nos viene pasando hace algunos años, que vamos caminando al lado de alguien y ninguno sabe quién es ni a dónde va.
Entonces uno termina yendo para donde no quiere ir con el otro y que si así en el proceso te autoconoces, más adelante ahí empiezan a separarse las relaciones porque van por caminos distintos. Para mí el autoconocimiento es un superpoder. Si el conocimiento es poder, el autoconocimiento es un superpoder. Porque cuando vos sabés quién sos y cuando sabés que al frente tenés a otro que es un espejo y que todo lo que experimentás no es afuera, sino es adentro, ya dejas de culpar para allá y empezás a darte cuenta que el tema es de uno, no es el tú, sino que soy yo. Y yo genero la realidad afuera a partir de mí. Esta investigación me viene demostrando que cuando uno empieza a autoconocerse, empieza a elevar su nivel de conciencia y las relaciones empiezan a ser mejor. No sé qué piensan Merce y Oscar respecto al tema. Bueno, haciendo un poco de hilo, ¿no?, con esto último que acabas de comentar, ¿no?, de las relaciones, yo creo que el autoconocimiento es la base fundamental para relacionarnos ahí fuera, ¿no? En primer lugar, conocernos a nosotros mismos nos va a permitir pues crear unas relaciones de éxito pues, en el terreno familiar, en el terreno sentimental, en el terreno laboral, ¿no? Si no entendemos cómo funcionamos y cuáles son nuestros mecanismos internos y nuestras reacciones, pues vamos como pollos sin cabeza por ahí, por la sociedad, ¿no? En todos los ambientes que se nos presentan en el día a día, ¿no? Y andamos reaccionando frente a compañeros de trabajo, con ataques de ira, con discusiones, bueno, porque prácticamente no conocemos, ¿no?, nuestro interior, ¿no?, y nuestros mecanismos. Y bueno, pues creo que es la base, ¿no? Desde el punto de vista, mi punto de vista también es quizá un poco sistémico, ¿no? Desde el punto de vista de las configuraciones sistémicas y las constelaciones familiares y bueno, pues cómo te relaciones contigo mismo pues va a influir pues en tu relación con el amor, incluso con el dinero, incluso con tu propia salud, ¿no? Entonces, bueno, para mí es autoconocimiento igual a el éxito en las relaciones, ¿no? Porque vivimos en una cultura donde vivimos en ciudades, ¿no? No estamos aislados en la montaña, ¿no?, donde interactuamos en el día a día con una multitud impresionante de seres, ¿no?, y de humanos, ¿no? Entonces creo que es el éxito en las relaciones. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que habéis dicho, estoy totalmente de acuerdo. Cuando decías solo de las culturas ancestrales, a mí me venía a la cabeza la idea de que el autoconocimiento en el fondo es un camino de vuelta, ¿no?, a uno mismo. Después de pasarse pues, unos años, yo creo que al final todo el mundo acaba en ese camino de vuelta, creo, ¿no? Y después de estar un tiempo buscando ahí afuera la solución a todos tus problemas, un día de alguna forma pues te llega, porque todo te llega por alguien, por esas coincidencias que no son coincidencias, y te acabas dando cuenta de que lo que buscabas estaba dentro. Y me ha encantado eso que decías del ser y del hacer. Yo, por ejemplo, he llegado a esto porque a mí me educaron para resultados, para hacer sin parar, ¿no? Y acabé destrozada, siempre lo cuento, ¿no? Yo soy la guerrera destrozada de pelearse con todo el mundo hasta un día que descubres que cuando te peleas con los demás te estás peleando contigo misma y te estás haciendo daño a ti mismo. Pero claro, nos educan para eso y el autoconocimiento te trae muchísima paz, porque en el fondo sí, es llevar la contraria a todo para lo que te han educado, todas esas creencias limitantes, pero al fin y al cabo descubres que mirando hacia adentro, en un camino que no es fácil, acabas encontrando esa paz que estabas buscando, ¿no? Porque en el fondo buscamos paz, buscamos encontrarnos, buscamos amarnos. El camino de vuelta te lleva al amor, ¿no? Digamos que en el fondo lo es todo. Y también comentaba Óscar la diferencia esa entre responder y reaccionar, ¿no? Responder, que te permite usar esa responsabilidad de la que hablabais sobre tu vida, sobre los espejos que vas encontrando, para asumirla y no estar reaccionando, ¿no? Y ser una marioneta pues de todo ese entorno que en realidad no es una proyección de tus miedos. Y yo creo que es una gran oportunidad y además creo que hay muchísima gente que está en este camino porque llevamos mucho tiempo huyendo de nuestros miedos, ¿no? De nuestras emociones, no nos conocemos y nos da miedo sentir. Y al final es inevitable. Al
final es inevitable. Aquello de lo que huyes te acaba convirtiendo en esclavo, ¿no? Y hay un momento en el que dices, ya no quiero ser más esclava ni más esclavo, lo voy a sentir y a ver qué pasa. Y justo en ese momento es cuando yo creo que empieza a cambiar todo. No sé si estáis de acuerdo con esto, pero es ese clic en el que dices, mira, ya no podía más, ¿no? Ya me he dado cuenta que tocaba, voy a sentir lo que soy y soy vulnerable y no pasa nada. Bien. Mers, eso que trae, yo justo acá tengo un cuadrito del enneagrama, no sé si lo ven bien. Sí. Lo traje, dije, lo voy a sacar por las dudas. Yo soy un 1. ¿Sí? Yo Se soy un 1, ¿eh? ¿En serio? Yo soy un 2. Ah, Se notó cuando dijiste la guerrera, dije está entre el 1 o el 8. Sí, soy una guerrera, sí, soy un 1. Por cierto, ya que lo sacas, yo desde aquí invito, porque es una gran herramienta, antes lo comentabas, a mí me ha ayudado muchísimo el enneagrama para comprender, ¿no? Luego hay que hacer un trabajo, no hay que ponérselo como etiqueta, hay que usarlo como un gran punto de partida para darte cuenta, porque en el fondo yo creo que lo que nos pasa es que tenemos esas heridas, ¿no? La inseguridad, por ejemplo, ¿no? Y la necesidad de perfección y te acabas poniendo una máscara para soportarla y luego te pasas toda la vida intentando quitarte la máscara porque te ahogas con ella, es insoportable. Es tal cual. Y justamente lo traía para ver esto. Nosotros de la escuela en la que vemos el enneagrama es una escuela antropológica. Vamos a los orígenes y justamente lejos de la etiqueta decimos, bueno, a ver, el objetivo máximo es saber cuál es tu esencia, saber quién sos, para qué estás y a dónde vas, y después empezar a conquistar el resto de los talentos, de todos los tipos de personalidad en luz. ¿Por qué en luz? Porque consideramos que el ser humano, cuando está completo, por algo es enneagrama, el número 9 significa armonía. O sea, ¿cómo hacemos para entrar en armonía desde la plenitud? Por ende, como es simbología sagrada y es matemática sagrada, el símbolo en sí nos invita mucho más que desde la razón. Como decís vos, para no caer en etiquetas, en la antigüedad, los orígenes del enneagrama nada más se caminaba. Como decía recién Oscar, se constelaba. Nosotros estamos dando en una universidad acá en Córdoba y en Buenos Aires, y caminamos el enneagrama, más de 50 personas, empresarios, y ahí nos dejamos llevar y empezamos a ver qué es del autoconocimiento lo que estamos necesitando y dónde están nuestras luces y nuestras sombras. Es como un espejo como para verte y empezar a caminar, como decías vos, Mers. Es un proceso. Es un proceso, como decías vos, que no es fácil. Sí, yo recalco eso, ¿no? Que el camino del autoconocimiento no es nada fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque en el camino descubres cosas que no te gustan nada, ¿no? Entonces hay momentos en los que incluso pasas crisis, ¿no? Porque sí que reconozco que el autoconocimiento lo puedo ver en dos planos distintos, ¿no? En primer lugar, a nivel del ego, ¿no? Que es la personalidad que nos hemos creado desde pequeños, ¿no? Que va a marcar el cómo vemos la película de nuestra vida y va a marcar el personaje que interpretamos a lo largo de nuestra vida. Porque imagínate, por ejemplo, en mi caso propio, ¿no? Yo soy un enneagrama 1 y desde pequeño asumí el papel de que tenía que ser perfecto, ¿no? De que era el niño súper bueno, que no hacía nada mal y que se dedicaba pues a seguir sus objetivos y a conseguirlo todo, ¿no? Entonces, desde ahí, pues me creé una personalidad errónea donde pues he conseguido el éxito uno tras otro, pero al final no me llenaba, ¿no? Y siempre también intentaba agradar a los demás, ¿no? Entonces, el momento en el que me encuentro, por ejemplo, con el enneagrama, me pega un bajón brutal. Porque, claro, descubrir que yo soy esa persona que busca la perfección en todas las áreas de su vida, pues recuerdo que incluso alguna lágrima lloré, ¿no? Y algo de tristeza me invadió, ¿no? Ese es el primer plano, ¿no? Que yo veo del autoconocimiento, el ego, ¿no? La personalidad que nos forjamos en la infancia. Y luego, otro plano distinto es el autoconocimiento en el terreno espiritual, ¿no? Donde una vez ya hemos visto todo lo que el personaje que nos hemos creado,
es como que, bueno, ahora ese personaje yo no soy nada de eso, ¿no? Y es como que pasamos a otra historia distinta y empezamos a reconocer que toda la historia que nos hemos contado hasta ahora es mentira. Y nos la hemos creado nosotros y hemos visto la parte negativa, ¿no? Y no hemos visto que somos amor y que somos lo mismo que lo que nos puso aquí en medio de la vida y del universo y que debemos abrazar, ¿no? La verdadera imagen de nosotros mismos, que es amor y que es luz, ¿no? Y que en realidad estamos unidos con todas las personas, incluso con aquellas personas que tenemos enfrente y que nos sacan de quicio y que sacan lo peor de nosotros, ¿no? Es muy curioso esto que comenta Óscar, porque yo me he visto muy reflejada, porque también soy un 1 y el resultado, la perfección. Yo me acuerdo trabajando con mi terapeuta ese día en que te das cuenta de que eres un personaje, de que eso es un personaje que te has construido para soportar el dolor de tus heridas. Y me acuerdo perfectamente de haber vuelto a casa y estar enfadada con mi terapeuta, maravillosa Marta, ¿no? Por cierto, un cariño desde aquí, un abrazo. Y pensaba, ¿por qué? ¿Por qué me molesta? Porque me sentía desnuda, porque yo me sentía muy indefensa, muy insegura y construí ese personaje y encontré una seguridad falsa, ¿no? Para poder ir tirando. Y de repente descubres que eso no es real, dices, bueno, entonces, ¿qué soy yo? Pero si yo era la guerrera que siempre estaba contestando, que siempre súper visceral, evidentemente, ¿no? Siempre enfadada, con esa rabia terrible, pero que había encontrado una forma, pues muy periodística, pero yo tengo formación periodística en un inicio, para soltar el comentario y lo hacía muy bien, ¿no? Tenemos una gran capacidad de comunicación los uno y la utilizaba muy bien. Y claro, en ese momento, eso tampoco sirve, eso tampoco soy yo, como nos educan para que creamos que somos lo que hacemos, cuando no consigues algo parece que no eres nada, ¿no? Cuando tú ya lo eres todo, cuando cualquier ser humano ya lo es todo, ¿no? Desde el principio, y a mí eso me ha costado mucho porque estaba muy enfocada al hacer y realmente, como decía Óscar, el día que descubres que no eres lo que haces, sino que eres lo que eres, sencillamente, a mí también me costó mucho, fue un shock, ¿no? Y aparte es una cosa que cuesta mucho, no puedes ir por el mundo. ¿Qué te pasa? No, es que he descubierto que no soy lo que hago, sino lo que soy, ¿no? No es algo como para ir comentando en los bares, ¿no? Mientras estás tomando el café, ¿no? Y la gente mira y dice, no, lo que tienes que hacer es irte a algún sitio donde te encierren, ¿no? Porque, por desgracia, hay muchísima gente cada vez más, pero no es una conversación de café con cualquier persona que te encuentras en la barra de un bar, ¿no? Bueno, y esto es interesante porque a mí lo que me gusta justamente, o sea, la escuela que hacemos nosotros es muy diferente porque Óscar tiene estos dos matices. Primero descubrís la máscara y después te unís a la expansión de lo espiritual. Es una mirada muy espiritual, pero bueno, el enneagrama viene de orígenes espirituales, es netamente espiritual. Y cuando lo usaban los sufíes en una instancia, los sufíes son una orden musulmana, que ellos creían que la guerra era interna, que la guerra santa era interna, entonces era con uno mismo, o sea, al final es de uno mismo con uno mismo. No sé si lo conocen a Baglietto, un músico argentino. Él canta una canción que dice la historia es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganarla. O sea, la ganás cuando vos te enfrentás con vos mismo, no hay más nada que ganar, más que conocerte a vos mismo. Y en esto, cuando vos decís, me saco la máscara, me saco el perfeccionista, que justo estamos hablando del uno, y detrás de esta máscara aparece el miedo, porque siempre al final el miedo es el que nos hace usar esa máscara, por ese miedo a que no seamos amados. Como decías vos recién, Merz, somos amados porque somos, porque existimos, porque estamos. Y lamentablemente la cultura nos ha llevado a creer que somos amados por hacer, y en el hacer nos hemos perdido. Ya desde niños, todos los tipos de personalidad, porque todos quieren hacer para ser admirados, y es más taquillero hacer que ser. Porque este es el tema, el ser.
Vamos a parar un momentito para saludar a todas las personas que ya están llegando, que os dan las gracias por toda esta interesante información que estáis compartiendo de una manera también muy clara y muy útil. Nos saludan desde Argentina, desde Guatemala, desde España, desde Perú, México. También está con nosotros Paraguay, Estados Unidos, Chile. Gracias de verdad por acercaros a este tema tan importante, ¿no? A mí me gustaría, estáis hablando de que somos todos, somos luz, somos amor. ¿Por qué nos cuesta tanto conectar con esa esencia nuestra? ¿Por qué es tan difícil conectar con lo que somos? Es que nos pasamos la vida tratando de conocernos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil llegar a saber quiénes somos? Bueno, si me permitís, yo aquí, por ejemplo, desde el punto de vista sistémico, sí que es cierto que, bueno, nuestra madre nos lleva en el vientre durante 9 meses y de repente, un día, salimos al mundo, ¿no? Y ahí sufrimos el primer shock, ¿no? La primera separación de nuestra madre, ¿no? El corte de ese vínculo, ¿no? Y ya nos empezamos a encontrar con un mundo que no sabemos cómo es y que, bueno, a raíz de ahí, pues nos empezamos a relacionar con personas, no solamente con el círculo de los padres, ¿no? Sino con los amigos, ¿no? Con el colegio y evidentemente, pues empezamos a sentir el miedo, ¿no? Y empezamos a sentirnos desprotegidos, ¿no? Entonces yo creo que llevamos muy dentro de nosotros, desde el inicio de nuestra vida, ese miedo, ¿no? Esa desconexión con la naturaleza, ¿no? Con la divinidad de la humanidad, ¿no? Entonces creo que la respuesta está ahí. No sé qué opináis vosotras, Mercé. Hablando... Sí. No, Mercé, te doy el lugar. Pues estoy muy de acuerdo, porque yo ahora me estaba imaginando, cuando hablaba Óscar, que habla desde el inicio, ¿no? Es que desde el principio estamos desconectados, te desconectan. Fijaos que el otro día daba una charla, ¿no? Y bueno, invitaba a la gente a hurgar en la basura, ¿no? Y cada uno escogía, ¿no? Que yo digo, hay que hurgar en la basura, en la sombra, para descubrir todo esto, ¿no? Para ver las creencias, para ver esos miedos. Y analizábamos un montón de estas frases que vemos, porque claro, la humanidad está despertando, pero hay muchas veces en que estamos despertando, pero para continuar presionándonos más y exigiéndonos más, ¿no? Y aquello de no pares ni para tomar impulso, ¿no? Todas estas frases que son como recicladas del pasado, del éxito y tal, es que no paramos, es que es imposible conectar si no paras. Yo, por ejemplo, me he obligado a parar. Bueno, a mí la vida, yo me metí en esto porque la vida me paró, ¿no? Físicamente me paró y por suerte me di cuenta. Pero si no paras, la vida te para igualmente, ¿no? Pero si te tomas un momento, si paras, conectas contigo, conectas, como decía, con la naturaleza, con lo que hay alrededor, como decía Óscar. Pero no paramos nunca, porque estamos programados para producir, ¿no? Y producir, el hacer, aprovecha el tiempo, ¿no? ¿Qué es aprovechar el tiempo? El tiempo se aprovecha levantándote por la mañana. Yo vivo en un lugar, me levanto por la mañana y ahora oigo los pájaros, ¿no? Y eso es aprovechar el tiempo. Oírlos, conectar contigo. Es como si estuviera pasando algo y no te lo puedes perder. Y realmente donde está pasando algo es dentro. Pero como te han dicho que está todo ahí afuera, pues al final parece que si conectas contigo estás dejando de producir, estás dejando de ganar, se te pasa un autobús que no tomas, ¿no? Y es muy complicado. Yo creo que vamos muy acelerados y no conectamos, sobre todo, él hablaba de desconexión, no estoy totalmente de acuerdo, pero es que desde que naces no paras, ¿no? Parece que tengas que ir de hito en hito, de curso en curso, de solución en solución, de resultado en resultado, ¿no? Una meta tras otra, una carrera tras otra. Yo siempre digo una cosa y ya no me enrollo más. Cuando eres pequeño te dicen, ahí hay una montaña y tú tienes que subirla. Y hay personas que por el tipo de máscara que se han puesto, pues no la subo porque no me atrevo, ¿no? Y luego hay otro tipo de personas, yo la subiré, yo soy la mejor, yo la subo con las uñas, ¿no? Este es mi estilo. Y estás ahí agotada, destrozada, ya no puedes más, por eso del esfuerzo y del sacrificio, y un día descubres que no hace falta subirla porque es que
la montaña no existe, pero tú continúas viéndola. En realidad no había montaña, en realidad lo que tenías que hacer es caminar hacia ti, ¿no? Pero durante mucho tiempo continúas viendo la montaña y continúas oyendo a muchas personas que te dicen, ¿pero qué haces que no la estás subiendo? No sé si habéis tenido esa sensación en este proceso vosotros. No sé, Sol, si tú has tenido esa sensación. Merz, bueno, a mí me emociona porque me siento muy, muy identificada. El tema es que, claro, creo que tiene más que ver con cada uno, o sea, desde pequeña, ya desde este salir, que para mí ya también, como decía Oscar, es como que los seres humanos tenemos dos miedos básicos. Miedo a no ser para uno y miedo a no ser para los otros. El miedo a no ser para uno es el miedo a la muerte. Y esta primer muerte que tenemos al nacer, no la comprendemos y ahí empieza a formarse la psiquis y empezamos a ver y ahí empezamos a escuchar las primeras creencias, ¿no? Cuando se empieza a formar el subconsciente. Y después decimos, bueno, para superar este miedo a no ser y este miedo a volver a morir, que ya morí la primera parte, porque la sensación de cuando nacemos por el canal de parto, cuando nacemos, ya sea por cesárea o por parto natural, es una muerte para el niño. Y después entonces decimos, bueno, la forma de superar este miedo o este vacío va a ser es superar el miedo a no ser para los otros. Entonces empiezo a ver qué desean los otros de mi ser, y ahí empiezan los guerreros, los más sumisos, me aman si yo soy sumiso. Después empiezan los más artistas o los que se ponen una máscara ya no de perfección, sino de superficialidad o estos que están constantemente siendo camaleónicos para que el otro lo mire, como si estuvieran en una vidriera. Lo que yo sí creo es esto, que estamos constantemente, es como que tenemos dos voces, como si existiera desde el momento que nacemos. Las creencias limitantes, que imagino que Oscar lo debe trabajar mucho en constelaciones, que vienen de nuestro entorno familiar, de los que nos crían, y de todos los ancestros, y de todo lo que trae el árbol. Y después cuando salimos al mundo, ya la cultura, la ciudad, el país, porque también veíamos eso al principio, nosotros conversamos antes con Oscar y Merz, respecto de las ciudades. Entonces los seres humanos, estamos constantemente como en esta guerra, como si fuéramos un ratoncito, dando vueltas sobre esta rueda, y a veces incluso algunos se agotan. Pero yo creo que nos agotamos, ¿saben por qué? Porque seguimos buscando afuera. A veces nos hacemos hasta adictos a los cursos. Sí. Y nos hacemos adictos a los cursos. Y vos ves que los que te siguen a veces van a todos tus cursos. Vos decís, pero sí, igual al anterior, busca adentro. Y yo creo, y acá como rememorando a Jesús, él decía, tu fe te ha salvado, no yo. O sea, Jesús nunca dijo yo, siempre dijo tú. No sé qué piensan respecto de esto. Sí. Somos adictivos, me da la sensación. Sí. Bueno, yo en algún ámbito, en una época de mi vida, sí que es cierto que no he parado de buscar herramientas, ¿no? Y ahora me meto en este curso y ahora en esta terapia, y era como que estoy esperando a que llegue la terapia perfecta que me solucione la vida y ya está, y acabar con el autoconocimiento, ¿no? Entonces, no se acaba, me parece. Me quiero conocer ya de una vez, ¿no? Entonces, bueno, hay que recalcar que es un camino que empieza y que nunca acaba, ¿no? Y también hay que ser un poco humilde, ¿no? Esto lo hablé hace poco con unos amigos en una comida. Sí que es cierto que, bueno, a lo mejor no todos están metidos en el mundo del autoconocimiento, pero les hice una pregunta. Digo, quiero que seáis honestos y me contestéis. Y les pregunté, decidme la verdad, ¿cada cuánto tiempo os sentís perdidos? Y la verdad que todos los que estábamos sentados en la mesa, aunque la mayoría de ellos no estaban metidos dentro de este mundo, reconocieron que se sentían perdidos. Es decir, es que de aquí no se escapa nadie, ¿no? Es que por mucho que llevemos la fachada de seguridad, de yo no necesito autoconocerme, ¿no? Claro, también se relaciona mucho el término del autoconocimiento con la autoayuda. Y no tiene nada que ver, yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, hay que reconocer también que somos vulnerables, ¿no? Y que a lo mejor de puertas para adentro, ¿no? En casa,
sí que nos mostramos vulnerables o tristes, ¿no? O incluso lloramos, ¿no? Pero muchas veces de cara a los demás reconocer esa vulnerabilidad no lo concebimos, ¿no? Dentro de nuestra cabeza porque entonces soy débil, ¿no? Y entonces si soy débil ya no valgo, entonces no sé vivir la vida, ¿no? No sé seguir el ritmo, ¿no? Que me marca la sociedad, ¿no? Es curioso porque esto que comentas de la vulnerabilidad es tan fantástica, ¿no? A mí me ha costado tanto y al final yo creo que no hay nada que te conecte más contigo mismo y que te empodere, ahora que esta es una palabra que está tan de moda, como reconocerte vulnerable, sentirte vulnerable y no pasa nada. Pero es que huimos tanto de lo que sentimos. Hay momentos en los que me he encontrado viviendo algunos de mis grandes miedos y en ese momento me he dado cuenta, digo, llevo toda la vida huyendo de esto. Tenía no solamente ese miedo, sino miedo a llegar a este momento, miedo al miedo, ¿no? Y cuando estás ahí, te sientes completamente liberado, completamente liberada, porque ya estás donde has dado 50.000 vueltas, pero tenías que llegar allí, tenías que sentirlo y en el fondo tenías que mostrar esa vulnerabilidad ante ti mismo, ante ti misma, sentirte vulnerable y darte cuenta de que no pasa nada. Pero eso nos asusta muchísimo. Y la vulnerabilidad, yo creo que al final es el amor a lo que eres, ¿no? El amor a lo que es también, es la aceptación, lo de aceptar me costó muchísimo, ¿no? Porque la aceptación yo diría que es ese gran paso que cuando lo das cambia muchísimo, pero a mí me costó mucho y la reconocerte vulnerable es esa gran aceptación que te lleva al amor, la vulnerabilidad, reconocerle es amor a ti mismo, a lo que es y al final es paz, ¿no? Porque te deja, pues te libera de esa guerrera, de esa necesidad de estar luchando constantemente y no hay nada más maravilloso que dejar de luchar, la verdad. Lo digo yo que para mí ha sido muy difícil, ¿no? Bueno, pues vamos a recoger esta última idea que has dado, Mercè, y en ese proceso de vulnerabilidad, en ese proceso de reconocerse vulnerable, de aceptarse, surgen también las sombras de cada uno. Aquí, ¿cómo llega este momento? Lo digo porque voy a sintetizar algunas de las preguntas que están en el chat, que van en torno a esta idea. Todos están preguntando que cuando surgen las sombras, ¿cómo las gestionamos? Bueno, creo que tiene que ver, si me permiten, con lo que decía Merz. La aceptación es el punto de partida. Decía Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te libera. Creo que esta frase resume que realmente la aceptación, y no digo resignación, digo aceptación. La resignación es una sensación que no puedo hacer nada. La aceptación es el punto de partida de abrazar la sombra. Recordemos que la sombra en realidad es ausencia de luz. Por eso a mí me gusta mucho más centrarte, después que aceptas la sombra y la ves, ver cuál es la contracara de la sombra, ver cuál es el talento o la luz que hay detrás de la sombra. Y a mayor luz, menos sombra. No sé qué opinan ustedes, chicos. Yo creo también que dentro de la sombra entra también un papel muy importante, que es algo que trabaja Mercè mucho, que son las emociones también, la gestión emocional, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo descubro en algún momento que yo tengo unos ataques de ira brutales. Y si tenía a alguien delante, pues le lanzaba hasta cuchillos, ¿no? Entonces, reconocer primero eso, ¿no? Reconocer que tenemos esa parte, que tenía esa parte agresiva, verbal y de tanta ira, pues me dolía, ¿no? Pero luego después, cuando conocí el mundo de la gestión emocional, pues me di cuenta de cómo podía aprovechar esa ira que yo tenía en ese momento, ¿no? Y cómo sacarla, porque si no la sacaba, al final mi cuerpo empezaba a somatizarla y a lo mejor pues me salían granos bestiales en la cara, por ejemplo.
cada vez que tenía un cabreo grande, ¿no? Entonces empecé a gestionarla y encontré herramientas para sacar esa ira y bueno, creo que es otro papel importante. No sé qué opinas, Mercè. Sí, me parece muy interesante. Estoy contigo en la ira, digamos. Yo soy muy de ira también. He soltado barbaridades por esta boquita. Y aparte muy rabiosa, ¿no? A mí la rabia se me ha colocado mucho en la garganta. Había una época de mi vida que cuando llegaba la noche no podía soportar el dolor que tenía en la garganta y no era un dolor de garganta, no, me dolía la musculatura de la garganta, ¿no? De aguantar ahí como rabiosa, con ganas de morder, siempre soltando esas barbaridades, y me ha pasado muchísimo. Yo de las emociones, el otro día hablaba con una persona y me decía, es que no sé cómo gestionarlo. Y a mí hay algo que ya en sí me parece maravilloso. Aceptarlas. Es decir, observarlas. Ni siquiera intentar cambiarlas, ¿no? Alguien me comentaba el otro día, es que voy a un sitio y no quiero ir y me siento fatal. Era una persona, era un 9, una persona que no sabía decir que no, digamos, ¿no? Pero que es suficientemente visceral como para tragárselo y sentirse mal. Y yo le decía, bueno, no pasa nada. Ve, y cuando estés ahí, date cuenta de que estás ahí por elección propia, que no te ha obligado a nadie, que tú podías haber dicho que no, pero que has dicho que sí. Obsérvalo. Y cuando empiezas a observarlo, date cuenta de que no te araña tanto, porque lo estás observando desde un punto de vista, desde la responsabilidad, has cambiado tu papel y ahora no eres un ser llevado allí contra tu voluntad, porque no tenías más remedio que ir. Ahora eres un ser que ha escogido ir allí. Y le dije, inténtalo unas cuantas veces, a ver luego qué pasa, ¿no? A ver cómo reaccionas a la cuarta vez. Y luego me dijo, no, es que, claro, no ha llegado una cuarta, porque al final yo no podía estar yendo allí cuando no quería, pero es sencillamente aceptar, no culparte, mirar la situación, verla desde lejos. Cuando la ves desde lejos, puedes sentir la emoción, pero puedes observarla, puedes usarla para crecer, para darte cuenta, más que crecer, para quitarte capas, ¿no? Porque esto va más de desaprender que de aprender, ¿no? Puedes, cuando observas la situación, observas la emoción, cómo te estás sintiendo cuando haces algo que no quieres, cuando haces algo que quieres pero no está resultando como querías, ¿no? En esa situación, en esa ira, por ejemplo, en esa rabia, bueno, estoy rabiosa, me duele la garganta, me duele un montón, porque no pasa nada. Y justo en ese momento te alejas lo suficiente como para tener el poder de decidir, como para responsabilizarte de lo que está pasando, y la responsabilidad es ese superpoder que decía Sol, ¿no? Te estás convirtiendo en superpoderoso, ¿no? Y me decía la persona, no, es que no he llegado la cuarta vez. Cuando he ido 2 veces estaba allí y he pensado, pero ¿qué haces aquí si tú no quieres, ¿no? Entonces he ido y he sido capaz de decir, mira, no vendré tan a menudo, vendré un día porque te quiero ayudar, pero cada semana no puedo estar aquí ayudándote a hacer aquello que me quita tiempo para hacer algo que a mí me llena mucho más, ¿no? Pues sencillamente observando, o sea, no hace falta, porque hay veces que podemos decir que no a la primera, pero hay veces que no, y al final no es lo que haces, es desde donde lo haces. Al final es ser capaz de observarte, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo y súper interesante esto que traen y espectacular el tema, justo compartiendo el tema de la ira. Esto me llamaba como una reflexión de decir, esta es la ira obvia dentro de las emociones, soy irascible. Ahora, el que es víctima de la ira, el que está al frente, si lo está trayendo, ahí viene quizás la sombra. Hay personas que tienen ira reprimida, porque no estaría fuera la ira si yo no la estoy reprimiendo. Quizás justamente esta persona con la que vos trabajabas, que era consciente que no quería, pero él no es irascible. El malo es el otro. Yo soy víctima de los irascibles. Entonces acá es en donde viene nuevamente este tema de la ley del espejo, de decir, si afuera hay ira, adentro tiene que haber ira. Algo hay. Y sin juicio, porque no es ni buena ni mala la ira. Lo que vos decías, Mert. Observarlo sin juzgarlo. Observarlo porque a partir que él empezó a autoobservarse,
fue dueño, como dijiste vos, el autoconocimiento lo llevó a la libertad, porque no hubo una cuarta vez, hubo una segunda. Y quizás él no pudo ponerle el nombre, soy irascible y digo cosas, porque seguramente que un 9 nunca dice nada, nunca hiere a nadie, pero sí, a veces saca más de quicio al que tiene al frente, a los más irascibles. Y acá se ponen, claro, acá se ponen las dos cosas, el que no habla y el que dice todo, y vuelve a ser el espejo, porque ambas cosas son las dos caras de la misma moneda, la ira y la represión de la ira, que no es mala siempre que podamos responder en lugar de reaccionar. No sé cómo lo ven ustedes ahí cuando tienen al frente estas personas donde ustedes son los irascibles, yo soy la irascible muchas veces, y me miran como, estoy acá por vos de repente, estoy haciendo lo que vos querés, porque vos sos tan luchador, tan fuerte, que hago lo que vos me mandas a hacer, y en realidad el otro hace porque pareciera que el otro no hace, y ahí se empieza a generar la sombra de ambos, porque como decías vos, Mers, hay que parar y los dos autoobservarse. Esto en las relaciones, lo que hablaba al principio Óscar. Yo, por ejemplo, en la autogestión de la ira sí que he aprendido, ¿no?, a frenar, ¿no?, y a no cargar con la otra persona, ¿no? Bueno, pues una de las estrategias que a mí más me ha funcionado es, bueno, en estos momentos no puedo hablar, hablamos en otro momento, ¿no? Y automáticamente, pues, no sé, la saco, pues a lo mejor salgo a correr y grito por la calle. Bien, la gestionas desde el cuerpo. Gente se queda un poco como diciendo, este chaval está loco, ¿no? Pero necesito hacerlo así, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor me gusta mucho el diseño gráfico, ¿no? En ese momento saco la ira a través de, me pongo a diseñar una imagen o a diseñar algo, ¿no? Un cartel, ¿no? Entonces, bueno, que también la podemos transformar en creatividad, ¿no? O incluso también en tristeza, ¿por qué no? Bueno, esto me provoca ira y esto me cabrea, preguntarme, ¿no? Un poco, ya estoy rondando un poco el coaching, ¿qué te entristece de toda esta situación que te provoca tanta ira, ¿no? Y ahí por lo menos pasamos un poco de la ira y a lo mejor la ira, a la tristeza, y la tristeza ya no nos parece tan agresiva, ¿no? O tan destructiva como la ira, ¿no? Y bueno, sobre todo, pues también fomentar un poco esos espacios de tristeza, ¿no? A lo mejor yo me pongo canciones tristes, ¿no? Porque de vez en cuando hay que permitirse también esos momentos. De hecho, la tristeza tiene en redes muchísimo, tiene muy mala prensa, pero es muy necesaria, ¿no? Todas las emociones que sentimos son necesarias y están ahí para que las sintamos. A mí, con el deporte, me va muy bien para esa ira, para esa rabia. Lo que pasa que yo reconozco que hay muchas veces que aún la tengo ahí. Yo siempre comento que claro, cuando uno siente ira, siente rabia, si tardas medio minuto en empezar a gestionarla ya vas muy tarde. Con la tristeza hay más tiempo, ¿eh? Con la tristeza tienes 10 minutos y tampoco no pasa nada. No, a mí, ¿sabéis qué me he dado cuenta? A medida que me he ido quitando capas, porque al principio a mí me dolía mucho reconocer esa ira y esa rabia, porque como tenía que ser perfecta, eso era imperdonable. O sea, eso para alguien que quiere ser perfecto es imperdonable. Y me dolía mucho reconocer y siempre pensaba, es que me han obligado, claro, es que ha sido, mira lo que me obligan a hacer, ¿no? Esa famosa frase, ¿no? No era yo, es que no había más remedio que gritarles, que es imposible. Y al final me he dado cuenta de que detrás de una rabia, una ira ahí muy contenida, a veces hay una gran tristeza por reconocer, por ver, una gran decepción de precisamente que nos lleva a lo que nos lleva la no aceptación de cómo es la realidad porque tú querías que fuera distinta, ¿no? En este caso. Y el ir a esa tristeza es muy, muy interesante lo que decía Óscar, porque yo la he encontrado allí, pero solo he podido encontrar esa tristeza y llorar muchísimo, muchísimo, ¿no? Para sacarla, reconocerla, cuando me he permitido tener esa ira y que no pase nada. Bueno, tengo ira ahora y no pasa nada. Incluso, mira, me he equivocado, no he sabido gestionarla, he reaccionado y no he respondido. Pues bueno, mira, lo siento,
pero no pasa nada. Está ahí, voy a utilizarla para conocerme un poco más y no para regañarme un poco más, ¿no? Bueno, pues estamos ya a poquitos minutos de cerrar esta mesa. Se nos ha pasado el tiempo muy rápido. Continuamos aquí saludando a todas las personas que están llegando. Y bueno, me gustaría también de nuevo hacer un pequeño resumen de algunas de las ideas que están en el chat, y nos preguntan si podéis dar algunas herramientas, así a modo de síntesis de la conversación que estamos llevando, para tener en casa diariamente y trabajarnos en el conocimiento, en el autoconocimiento. Bueno. ¿Quién arranca? Venga. Bueno. Claro, Sol. Ya vengo tomando el primero. Yo lo que les puedo compartir son 2 herramientas que utilizo mucho con procesos que llevo adelante con las personas o con las empresas, y son 2. Una es, por un lado, tomar una bitácora propia en donde uno anota durante mínimamente de 7 a 10 días 5 cosas por día, o sea que calculen la cantidad que van a hacer, 5 cosas por día de las que disfruta haciendo. O cosas que tenga pendientes. Por ejemplo, me gusta escuchar música, quiero tirarme de paracaídas, quiero viajar por el mundo. Eso durante 7 o 10 días. ¿Por qué tantos días y por qué 5? Porque al principio vamos a decir lo que nuestra máscara nos dice, lo que creemos que queremos. Pero cuando ya no nos queden muchas ideas, ahí vamos a empezar a ir a lo más profundo. Entonces, a partir de ahí uno va a empezar a ver lo que después de lo que creíamos que era obvio, que nos gustaba, lo que empieza a aparecer y hasta cosas que habíamos dejado en el olvido. Eso para empezar a conocernos. Y en segunda instancia, para ir más profundo, les pido a las personas que busquen amigos que los conozcan desde chicos, desde muy chicos, entre 5 o 6 amigos o familiares, que le escriban cuáles son las cosas que le apasionaban entre los 17 y los 25 años. ¿Por qué esta edad? Porque entre los 17 y los 25 es cuando empezamos a rebelarnos con nuestros padres, ya dejamos de querer hacer lo que la familia quiere y empezamos a buscar qué es lo que nosotros queremos. Y después de los 25 volvemos a adaptarnos habitualmente en lo que son las etapas de la vida o los septenios. Volvemos a adaptarnos a lo que la sociedad quiere. O sea que ahí capaz que más tomamos la máscara que teníamos en la infancia. Y es sorprendente lo que te escriben tus amigos porque vos mismo te has olvidado. Es como, la pregunta sería, ¿qué eran las cosas que me apasionaban? Que vos de afuera veías que a mí me apasionaban. Lo que yo hacía con pasión, la palabra es pasión. Y es sorprendente lo que te escriben tus amigos y después empezás a cotejar entre lo que vos escribiste y lo que te escriben tus amigos. Y empezás a ir más allá de las máscaras. Eso yo doy así como práctico. Yo, por ejemplo, desde el punto de vista del coaching, bueno, es una pregunta súper potente, ¿no? Empezar a incorporarla en tu día a día, ¿no? El ¿para qué? Dejarte de preguntar por qué y empezar a preguntar ¿para qué? ¿Para qué sucede esto en mi vida? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué necesito comprármelo? Es lo siguiente, ¿no? ¿Para qué necesito estar en esta relación, ¿no? ¿Para qué necesito esta discusión, ¿no? Empezar a preguntarte para qué en cualquier ámbito, ¿no? Porque eso te va a dar una visión nueva. El por qué siempre nos devuelve al pasado, ¿no? Y encontramos explicaciones en el pasado. Y el para qué te abre una brecha en el pensamiento y te lleva a caminos y a puertas que están delante de ti, pero no las veías hasta entonces, ¿no? Esa es una herramienta muy potente. Y la otra, por ejemplo, esto sería algo más práctico, donde podemos involucrar un poco incluso a nuestros círculos, pues un ejercicio, ¿no? De, bueno, cojo 10 contactos de mi agenda de WhatsApp, contactos más allegados, ¿no? Que puedan conocerte un poquito más, y les formulas una preguntita, ¿no? Les dices, oye, dime 3 cualidades positivas y dime 3 cualidades negativas que veas en mí, ¿no? Cuidado, el ejercicio, recibir todo eso no es fácil, ¿no? Porque ahí está tu ego y tu ego en algún momento se va a sentir dolido, ¿no? Pero quieras o no, te puedes hacer también una idea de qué estás proyectando hacia afuera. Luego ya tú eliges con
con tu criterio, con qué te quedas y con qué no te quedas. Evidentemente, pues si te dicen que a una persona que eres un poco estúpido, pues bueno, tú ya decides en qué ámbito y en base a que esa persona te lo puede decir, ¿no? Pero bueno, me parecen interesantes. Bueno, fantásticos los ejercicios. Yo estaba pensando también esos que habitualmente también trabajo. Para mí hay algo muy, muy potente, más que nada porque estamos huyendo de ello, ¿no? Y es tomarse un café con uno mismo, tomarse un café, tomarse un agua, tomarse un momento, ¿no? Pero encontrar cada día algún momento para estar contigo. Pero incluso, y ya no hablo de mindfulness, ni de intentar notar el cuerpo, ni de ningún tipo de ejercicio, sino de ser valientes, tomarse un café tranquilamente con uno mismo y a ver qué pasa. Porque muchas veces estamos huyendo de ese momento, ¿no? Antes hablábamos del hacer. Arriesgarnos a estar un rato sin hacer nada. Estar contigo. Es que ya no diría ni conectar. Conectar ya es maravilloso, ¿no? Pero ni siquiera conectar. O sea, asumir el riesgo de no producir durante un rato y a ver qué nos contamos, a ver cuáles son las ideas, como apuntaba también Sol, apuntar algunas de las ideas que te vienen en la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que te viene en la cabeza? Si es real, si no, si también nos sirve eso para ver las creencias, ¿no? Pero a ver qué te pasa cuando te tomas un rato contigo. Porque al final, muchas veces si llevas tiempo sin hacerlo, nos cuesta mucho porque llevamos esa inercia y acaban saliendo pues esas ideas, acabas tomándote un café con tu miedo, ¿no? Y bueno, es muy, muy interesante porque acabas notando eso que no querías notar. Y luego un ejercicio que me parece muy interesante, que es hacer algo distinto. Cada día hacer algo distinto. No hace falta lanzarse en paracaídas. No está prohibido lanzarse en paracaídas, ¿eh? Pero yo qué sé, buscar otro camino para ir al trabajo si siempre vas por el mismo, arriesgarte a probar aquello que no pruebas, ¿no? Porque muchas veces cuando dicen lo que buscas está en la acera que no pisas, sí, pero dentro, ¿eh? O sea, vas a esa acera y lo que pasa en ti dentro cuando estás cambiando de camino es lo que estabas buscando, ¿no? El cambio que llega a ti cuando te arriesgas, entre comillas, a hacer algo distinto, ¿no? Cambiar esa rutina, decir que sí a algo a lo que habitualmente dices que no, e incluso al revés. A ver qué pasa. Puede ser una cosa pequeñísima, un pequeño detalle, ¿no? Pero ponernos en esa sensación de pequeña inseguridad, pequeña incomodidad, a ver qué pasa, ¿no? Quizás los dos ejercicios son de ciertas incomodidades, ¿eh? Pero fijaos que ya no os hablo ni de conectar, ¿eh? Os hablo de estar sencillamente con vosotros a ver qué pasa. Bueno, pues ahí quedan todas vuestras herramientas que me han parecido también muy útiles. También la gente aquí ya está haciendo sus comentarios. Así por hacer un pequeño resumen, habéis comentado tomar un café con uno mismo, coger un cuaderno y recordarnos aquellas cosas que nos gustan, preguntar también en nuestros círculos cuáles son nuestras cualidades y también qué era aquello que proyectábamos y que nos gustaba y que nos apasionaba cuando éramos adolescentes y también, bueno, pues hacer algo distinto siempre cada día. Me parecen consejos súper útiles, fáciles de llevar a cabo y os animo a todos también desde aquí a que lo hagáis. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias de verdad por toda vuestra aportación. Creo que ha sido muy enriquecedora esta mesa. Habéis sumado y os lo agradezco de verdad de todo corazón. Unos segunditos para vosotros, para que os podáis despedir. Mercé. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un honor compartir con Óscar y con Sol. Solo quería decir una frase, porque a mí me ha pasado en el camino del autoconocimiento, no sé si a ellos también, no entremos en el camino no entremos en un nuevo paradigma desde el antiguo paradigma, porque yo ha llegado momentos en que me sentía culpable por sentirme culpable, ¿no? Porque quería controlar mi forma de fluir, ¿no? Es decir, me estaba culpando y me estaba exigiendo conocerme más rápido, ¿no? Que no nos pase
eso, que es un camino, que es difícil, pero que cada paso es muy valioso y que tenemos que observarnos en este camino con amor, porque es que si no, no tiene sentido. Que no estemos haciendo esa carrera, que no lo hagamos desde el ego como una carrera, sino que lo hagamos desde el ser con todo el amor que somos y que por tanto merecemos, ¿no? Y muchas gracias por estar aquí, ha sido, os lo digo, un honor, he aprendido muchísimo y gracias a todas las personas que han compartido con nosotros, porque yo creo que esto nos hace crecer mucho más y quitarnos todas esas máscaras. Óscar, un tiempo para ti. Bueno, yo me lo he pasado genial compartiendo con Sol y con Mercé esta conversación y bueno, y con todo el mundo. Y yo recalcaría el que un mundo se abre cuando descubres, cuando tomas la responsabilidad de tu vida, ¿no? Y cuando te das cuenta de que absolutamente todo lo que te rodea y todo lo que tienes alrededor, todas las situaciones, tú las has creado, ¿no? Y desde esa responsabilidad eres tú quien puede mover ficha a partir de ese momento y puede empezar que la cosa cambie, ¿no? Que el patrón cambie, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía Mercé, es un camino lento y que no hay que correr, ¿no? Porque a veces, bueno, pues la sociedad nos empuja a querer mejorarnos en 5 días, ¿no? Entonces, mi recomendación es que te centres en algún ámbito de tu vida, en algún área, y empieces por un área, ¿no? Y luego después ya puedas ampliar al resto, ¿no? Pero no intentes mejorarlo todo porque lo único que haces es crearte culpa por no avanzar todo lo rápido que quieres avanzar y lo único que puedes conseguir es frustración, ¿no? Entonces, poco a poco. Sol, unos segunditos para ti. Bueno, muchas gracias por compartir este espacio. La verdad que me pareció súper divertido, como decía recién Óscar. Y quizás a modo de cierre, me encantó esto que dijeron ambos, porque hay personas que empiezan de grande, como decía Mercé, la vida te para y ya empezás a autoconocerte. Y quizás ahí vuelve otra máscara, que es la ansiedad de querer conocerte en pocos días. Y lo más importante es poder reconocer en dónde estás para saber después a dónde querés ir. Y sobre todo reconocer la importancia de los espacios vacíos. Un vaso vacío sirve para llenarse. Si está lleno, es imposible de volver a usar. Entonces, alentarnos a todos, porque estamos todos en este camino, a que sigamos adelante en el proceso paso a paso y con amor. Y que todo es perfecto. Gracias por esta convocatoria y gracias por este espacio a todos los que nos miran y a ustedes 4 que hemos compartido. Bien, pues muchísimas gracias. Me gustaría despedirme haciendo alusión a algunos comentarios que hay en el chat. Nos comentan felicitaciones, ha sido un programa excelente. Gracias por vuestras enseñanzas. Gracias, ha sido enriquecedor, también muy interesante, que se repita, nos dicen también. Y muchísimas gracias, me voy a casa con más conocimiento. Bueno, pues muchísimos comentarios de gratitud hacia vosotros. Gracias de verdad, gracias por supuesto a todos que nos habéis acompañado desde Honduras, Chile, México, España, Argentina, Uruguay, Colombia, Perú. Gracias, gracias de verdad por vuestra compañía siempre, por estar siempre con nosotros. Ya sabéis que si os ha gustado esta información podéis compartirla en vuestras redes sociales para que llegue a más personas en todo el mundo. También podéis dejar algún comentario, algún me gusta y por supuesto si aún no lo habéis hecho podéis suscribiros a nuestro canal de Mindalia Televisión. Gracias. Nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta pronto.